Bienvenidos a este nuevo ciclo lectivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Soy Juan Pablo Risco, profesor de la Cátedra de Lógica y Metodología de la Investigación, Epistemología y Lógica. Mediante este video vamos a dar curso al dictado de las clases teóricas de la asignatura Epistemología y Lógica. El temario de nuestra primera clase comprende, en primer lugar, los comentarios preliminares respecto del programa de la asignatura. En segundo lugar, la primera clase teórica propiamente dicha, es decir, los conceptos de ciencia y epistemología. Veremos oportunamente el concepto de ciencia según Mario Bunge y los conceptos de ciencia y epistemología según Esther Díaz. Con motivo de esta autora, el Círculo de Viena y las corrientes sucesoras, y los enfoques críticos de la racionalidad positiva. Antes de comenzar el dictado del presente curso, es importante trazar un esbozo de los contenidos de la asignatura, que como su nombre lo indica, posee dos partes netamente diferenciadas. Mientras la lógica estudia el razonamiento formalmente correcto, la epistemología reflexiona acerca de la ciencia, su conocimiento, su objeto de estudio, su método, y sobre los modos específicos de interactuar con el mundo, vale decir, la investigación y la tecnología. Y cuando analizamos el significado etimológico de epistemología, nos damos cuenta de la necesidad de acompañar el estudio de la epistemología con el estudio de la lógica. Del griego episteme, que significa ciencia, y logos, razón, tratado, el estudio o la reflexión sobre la ciencia debe complementarse con el estudio de la lógica. Cuando decimos lógica, nos referimos tanto a la lógica argumentativa como a la lógica matemática. Si la ciencia organiza el conocimiento obtenido del mundo y a él aplicado bajo la forma de un sistema, no puede faltar el conocimiento de la lógica, capaz de dirigir coherentemente la investigación científica, tanto como de organizar y comunicar correctamente sus resultados. Ahora bien, cuando decimos lógica argumentativa, hablamos de Aristóteles. Las reglas del silogismo demostrativo son las mismas que las del silogismo retórico. Pero, cabe aclarar para evitar los equívocos, el silogismo que veremos en su momento será el silogismo categórico. Y al silogismo categórico aprenderemos a emplearlo expositiva o argumentativamente. El estudio de las falacias formales y no formales potenciará el aprendizaje de la lógica aristotélica. Igualmente será importante estudiar las falacias que acompañan al estudio de la lógica matemática, tema que potencia la comprensión de la lógica de la investigación científica. En lo que concierne a los contenidos propiamente epistemológicos, será preciso introducirnos a ellos sobre la base de ciertos interrogantes que explicitamos a continuación. En primer lugar, ¿qué es la ciencia?
y qué se entiende por conocimiento científico. Aquí es importante delimitar el concepto de ciencia e identificar las características que hacen a su conocimiento. En segundo lugar, ¿qué estudia la ciencia? La noción de objeto de estudio resulta imprescindible para definir una ciencia y diferenciarla de otra. En tercer lugar, ¿qué método emplea la ciencia para estudiar aquello que le interesa? Pregunta a propósito de la cual tendremos la oportunidad de mencionar la problemática que surge a raíz de este tema. La ciencia, veremos, no es una sola, ni la estructura de las teorías, los enunciados que las componen, ni los criterios en función de los cuales mide su verdad, son igualmente los mismos. No existe la ciencia, sino ciencias que se distinguen unas de otras conforme al método que las define, los enunciados que emplean, el criterio de verdad que las caracteriza, etc. En cuarto lugar, ¿de qué manera produce cada ciencia su conocimiento y cómo prueba o justifica cada ciencia el conocimiento que produce? La distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación nos permite dar el puntapié inicial para distinguir entre método científico y metodología de la investigación. En quinto lugar, ¿debe la ciencia ser éticamente neutral? ¿Puede y debe la ciencia hacer abstracción de los vínculos que unen la investigación y la tecnología con la vida en sociedad? Por último, ¿por qué estudiar epistemología y lógica? Aquí nos resultará conveniente recordar, para quienes ya lo saben, y aprender para los que no lo saben, que las ciencias económicas se circunscriben en el ámbito de las ciencias sociales y que un tema de importantes debates en la actualidad es el estatus epistemológico de las ciencias sociales. Estos interrogantes y otros que irán surgiendo durante el desarrollo del presente curso servirán de hilo conductor en el momento de entrar en contacto con las guías de trabajos prácticos y el material bibliográfico que la cátedra pondrá a disposición de los alumnos en el aula virtual. Hechas estas aclaraciones, damos comienzo a nuestra primera clase. La clase de hoy va a girar en torno a dos conceptos fundamentales, el concepto de ciencia y el de epistemología. Para introducirnos en el significado de estos conceptos, tenemos el texto de Mario Bunge, que es La ciencia, publicado por primera vez en 1958, y un texto de Esther Díaz, Conocimiento, Ciencia y Epistemología. Comenzamos por el concepto de ciencia, según Mario Bunge. Cuando Bunge se pregunta ¿qué es la ciencia?, básicamente centra su respuesta en la interacción del hombre con el mundo. Dice Mario Bunge, mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo
y sobre la base de su inteligencia imperfecta pero perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. En este proceso construye un mundo artificial, un cuerpo creciente de ideas llamado ciencia. Me detengo allí con la lectura de Bunge. ¿Qué es entonces la ciencia para Bunge? Una reconstrucción conceptual del mundo en el que el hombre vive. Y esa reconstrucción conceptual constituye un mundo artificial, llamado ciencia. ¿Qué es la ciencia? Un cuerpo creciente de ideas con las que el hombre reconstruye conceptualmente el mundo. La pregunta es, ¿con qué fin? Lo dice el mismo texto, para enseñorearse del mundo y hacer de él un lugar más confortable. Y en eso reside para Bunge la diferencia fundamental entre el hombre y los animales inferiores que solo están en el mundo. Ahora bien, la ciencia, entendida como un cuerpo creciente de ideas, puede caracterizarse como un conocimiento que es racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Si al conocimiento le falta alguna de estas características, entonces el conocimiento en cuestión no es científico. La importancia de que el conocimiento reúna estos requisitos está en función de la necesidad que el hombre tiene de satisfacer sus necesidades. El hombre busca interactuar con el mundo y para poder interactuar con el mundo debe primero conocerlo. Es así como aparece la tecnología. La ciencia se convierte en tecnología cuando el hombre actúa en el mundo. Y cuando decimos aquí mundo, Bunge se refiere tanto al mundo entendido como un medio natural y un medio artificial. Para Bunge el hombre es un ser dotado de necesidades naturales y espirituales. Construye un mundo de los artefactos para satisfacer sus necesidades naturales, el mundo de la cultura para satisfacer sus necesidades espirituales. Por último, el hombre busca ampliar el conocimiento de este mundo en el que vive y al que busca someter mediante la investigación. La investigación es para Bunge una actividad productora de nuevas ideas. Mediante ella entonces la ciencia aparece como la estrella más deslumbrante y asombrosa del mundo de la cultura. Veamos ahora qué entiende Esther Díaz por ciencia y también además por epistemología. Con respecto al conocimiento de ciencia, y recapitulando brevemente lo que hemos visto con Bunge, el conocimiento científico, decíamos, se caracteriza por ser racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Ahora, con Esther Díaz nos preguntamos, en primer lugar, si el conocimiento científico es una entidad abstracta. En segundo lugar, si el conocimiento científico se identifica o no con la ciencia. Para responder a lo primero, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de conocimiento científico, hablamos de un conocimiento registrado, en primer lugar, en protocolos de investigación, en publicaciones, en bases de datos, en redes informáticas y en las aplicaciones de la ciencia en general.
Uno se puede preguntar, ¿registrado por quién? Sencillamente, por la comunidad científica. Es la comunidad científica la que con sus prácticas y discursos produce el conocimiento científico. Surge entonces la segunda pregunta. ¿Conocimiento científico y ciencia son o no expresiones sinónimas? Para responder a esto, hay que tener en cuenta que la ciencia es un universo que abarca comunidades científicas, instituciones que financian la investigación, ya sean gubernamentales o bien privadas, universidades e institutos, mecanismos de comunicación, editoriales científicas, periodismo especializado, etc. Vale decir que cuando hablamos de ciencia hablamos de una entidad objetiva que trasciende el conocimiento científico. Por lo tanto, ciencia y conocimiento científico no son expresiones sinónimas. La ciencia es mucho más abarcativa que el conocimiento científico. Por lo tanto, el concepto de ciencia tiene mayor alcance que el concepto de conocimiento científico. Por otro lado, la ciencia se circunscribe dentro de un universo más amplio, la sociedad. Decíamos con Bunge que el hombre utiliza la ciencia para mejorar su entorno natural y artificial, y que esto lo hace precisamente aplicando el conocimiento científico. Así hablábamos de tecnología. Como contrapartida, ahora vemos que la sociedad, el Estado, hablando con propiedad, interactúa con las instituciones científicas mediante políticas que financian la enseñanza y la investigación. Y un tema a tratar aquí es entonces si la ciencia debe o no ser éticamente neutral. El término ciencia, nos dice Esther Díaz, comprende varios sentidos. Sin embargo, dos son los que nos interesan especialmente aquí. En sentido amplio, ciencia es el conocimiento que cada época histórica considera sólido, fundamentado y avalado por determinadas instituciones. En sentido preciso, se trata de un conocimiento surgido entre los siglos XVI y XVII, que reconoce a Copérnico, Kepler, Galileo y Newton como sus fundadores, y que junto con las instituciones en que se ha desarrollado y se desarrolla, constituye la empresa científica. El paradigma inicial de esta ciencia, la ciencia moderna, es el paradigma físico-matemático. Ciencia en sentido preciso es entonces, para Esther Díaz, la ciencia moderna, que nace conforme a un paradigma que luego evoluciona. Sucede que durante el siglo XVIII, disciplinas como la química, la biología y aún las ciencias sociales fueron progresivamente reconocidas como ciencias. Lo interesante de este significado preciso que nos da Esther Díaz es que la ciencia de la que aquí se habla se trata de un conocimiento que nace con características específicas a partir de los siglos XVI y XVII, conforme con un paradigma inicial que luego evoluciona, que se desarrolla y permite en nuestros días el nacimiento de nuevas disciplinas, entre ellas la epistemología.
Y así como el concepto de ciencia tiene en Esther Díaz un sentido amplio y un sentido preciso, también el concepto de epistemología. Esther Díaz nos dice que en sentido amplio, epistemología significa teoría del conocimiento científico o reflexión sobre la ciencia. El sentido preciso del término hace referencia a la filosofía de la ciencia entendida como disciplina autónoma que surge a partir de 1929 con el Círculo de Viena. Ahora bien, ¿qué es el Círculo de Viena? Esther Díaz nos dice que en 1929 un importante grupo de filósofos y científicos formaron una asociación de reflexión sobre el conocimiento científico que se denominó Círculo de Viena. Sus integrantes se asumían a sí mismos como empiristas o positivistas lógicos. Este grupo de estudiosos se planteó el objetivo de fusionar todas las ciencias a partir de la unificación del lenguaje. Su marco teórico referencial era una concepción científica del mundo. Y el medio para lograr su objetivo era producir análisis lógicos del lenguaje que incorporaran las técnicas y métodos de la lógica matemática. Se trataba en efecto de clarificar el lenguaje de la ciencia y se pretendía asimismo que cualquier disciplina que aspirara a alcanzar el nivel de ciencia debía regirse por el método de las ciencias naturales. Para estos pensadores, estas ciencias representan el paradigma de lo científico. Recapitulando, el Círculo de Viena es una sociedad formada por científicos y filósofos que hacen de la reflexión sobre el conocimiento científico una disciplina autónoma. Sus integrantes se autodenominan empiristas y positivistas lógicos. Y el marco de referencia de sus reflexiones es una concepción científica del mundo. Esther Díaz no lo dice aquí, pero se trata en realidad del opúsculo que el Círculo de Viena publica a modo de carta de presentación en 1929. El objetivo, fusionar todas las ciencias a partir de la unificación del lenguaje. ¿De qué modo? Mediante el análisis lógico del lenguaje con técnicas y métodos propios de la lógica matemática. El paradigma científico, el de las ciencias naturales y su método. Esto que acabamos de decir conviene ahora que lo expongamos a la luz de ciertos datos históricos, algunos de los cuales menciona Esther Díaz. En primer lugar, respecto del Círculo de Viena, que fue una sociedad integrada por científicos y filósofos, pero formada por Moritz Schlick, filósofo alemán, que es importante mencionar porque el nacimiento y la disolución del Círculo de Viena van estrechamente ligados a su nombre. En segundo lugar, ¿qué influencias recibe el Círculo de Viena? En él influye con el Tractatus Logico-Philosophicus, obra de 1922, Ludwig Wittgenstein, filósofo matemático, lingüista y lógico austríaco, posteriormente nacionalizado británico. Importante también es la influencia de otro filósofo austríaco, igualmente nacionalizado británico, Karl Popper. Popper escribe en 1934 La lógica de la investigación científica, obra en la que critica el positivismo del Círculo de Viena
y expone una metodología basada en la falsación. Figura cuya influencia no se menciona, pero que también es importante para el Círculo de Viena, es Bertrand Russell, filósofo, matemático, lógico y escritor británico, maestro de Wittgenstein. En tercer lugar, ¿qué corrientes epistemológicas le suceden al Círculo de Viena? Tras la muerte de Moritz Schlick, el Círculo de Viena se disuelve y le sucede el neopositivismo, corriente sobre la que también tiene su influencia Russell y a la que igualmente Popper le objeta sus posiciones metodológicas mediante su racionalismo crítico. Con el neopositivismo coexisten entonces el racionalismo popperiano, el racionalismo crítico de Popper, y además la filosofía analítica, entre cuyos exponentes se encuentran Russell y Wittgenstein. Entonces, al Círculo de Viena le suceden el neopositivismo lógico, el racionalismo crítico de Popper y la filosofía analítica. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es la plataforma que los identifica? En primer lugar, la convicción de que la razón humana se reduce a los límites de la racionalidad científica. Decir razón humana es hablar de racionalidad científica. No existe otra forma de racionalidad para el hombre que no sea la racionalidad científica. En segundo lugar, la exigencia de unificar y formalizar el lenguaje de la ciencia. En tercer lugar, la determinación de un solo método para todas las ciencias. En cuarto lugar, el mandato de que la epistemología debe concentrarse en la estructura lógica de las teorías, sin atender a los problemas de la relación ciencia-sociedad, y como consecuencia de esto, la prescripción de la neutralidad ética de la ciencia. Junto a las corrientes que suceden al Círculo de Viena, Esther Díaz menciona los enfoques críticos de la racionalidad positiva. Actualmente, nos dice la autora, existen otras corrientes en epistemología que consideran que no se puede reflexionar sobre la ciencia sin tener en cuenta su historia, o acaso también la aceptación o el rechazo que los seres humanos concretos manifiestan respecto de las teorías. Existen asimismo posturas críticas que sostienen que no se puede estudiar la ciencia sin relacionarla con los aspectos socioculturales que la vinculan al medio. Y finalmente están los que prefieren reflexionar sobre la ciencia como un fenómeno integral, sin limitarse únicamente a su aspecto metodológico formal. Por último, los puntos de coincidencia de los enfoques que critican la racionalidad positiva. ¿En qué coinciden? Básicamente en dos cosas. En primer lugar, en que la reflexión sobre lo científico debe sobrepasar la mera reflexión sobre las estructuras vacías de contenido. En segundo lugar, se debe defender la independencia metodológica de las ciencias sociales y su estatus científico frente al reduccionismo metodológico neopositivista. Habiendo expuesto los conceptos de ciencia y epistemología, damos por terminada la clase de hoy. Hasta la próxima.